La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que confía en que va a alcanzar un acuerdo sobre la entrega de agua a Estados Unidos. Esto luego de que Donald Trump amenazara con imponer un arancel del 5% adicional a los productos mexicanos si no se cumple con el Tratado de Utilización de Aguas de los ríos Colorado y Tijuana y el Río Grande o Río Bravo, firmado en 1944. Según Trump, México está violando el tratado. México lo ha reconocido y eso afecta la capacidad de los agricultores de Texas para nutrir sus cultivos y su ganado. Así respondió la mandataria mexicana. A ver, más que el no cumplimiento, lo que él dijo ayer es que se entregara cierta cantidad de agua de manera inmediata. Entonces, lo que planteamos es, incluso físicamente, por el tamaño del ducto, no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua que está mencionando. Es hasta un impedimento físico. Eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado y, por supuesto, garantizándole el agua a México, en términos sobre todo del derecho humano al agua y una parte de los agricultores mexicanos. ¿En qué consiste el acuerdo? ¿Es posible para México cumplir con un tratado o llegar a un acuerdo temporal con el gobierno de Donald Trump? Ya había sido tema en meses pasados. Vamos a analizar todo esto con mi invitado José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible de esta organización y exdirector de la Comisión Nacional del Agua de México. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Bienvenido. A ver, ¿no se había llegado a un acuerdo después de que recientemente Trump había presionado también con aranceles? José Luis. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, creo que lo hablamos la última vez que tú y yo tuvimos la oportunidad después de 2 años de una sequía verdaderamente extraordinaria, 2023 y 2024, las condiciones, sobre todo en el norte del país, fueron súper críticas. Este año llovió, pero no llovió lo suficiente en el norte. En noviembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente por la exigencia de Estados Unidos del cumplimiento del tratado, forzó a los instrumentos, que es la CILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que tiene la parte americana y la parte mexicana, en una nueva acta para utilizar una fuente que no está en el tratado, Mario, que es el río San Juan. El río San Juan, que nace en Nuevo León y atraviesa Tamaulipas hacia al Golfo, desemboca en el Bravo abajo de la presa Falcón. El Tratado de Aguas establece que la cantidad que tenemos que entregar a Estados Unidos de la cuenca del río Bravo es principalmente a través de las dos presas internacionales, la Amistad, que está en la parte, digamos, alta, más al norte, y la Falcón, que está arribita de Reynosa. Abajo de la Falcón ya no es posible almacenar agua. ¿Por qué? Pues porque va directamente al Golfo de México. Entonces, lo que se puede entregar por el río San Juan es una cantidad muy pequeña, bueno, mucho menor, que aprovechan algunos unidades de riego en Texas, ¿no? Pero es imposible la exigencia que hace Donald Trump de pagar 250 millones de metros cúbicos de aquí a 31 de diciembre, que son 21, 22 días, es materialmente imposible por este sistema del río San Juan. La cuenca del río Bravo está en muy malas condiciones. Es imposible realmente responder a esa situación. Ahora, lo que yo he recomendado, lo que digo, Mario, son dos vías. Una es la legal. El tratado tiene un artículo, el artículo cuarto, con una cláusula muy, muy específica que dice: en condiciones de sequía extraordinaria y no pudiendo entregar de la cuenca del Bravo el volumen requerido en el quinquenio, en los 5 años del ciclo, se deberán pagar en el siguiente ciclo. Eso lo dice con toda claridad. Y esa condición se cumple, Mario, porque realmente tuvimos una sequía. Cuando se firma el tratado le llamaban sequía extraordinaria, ahora le llamamos sequía excepcional, que es la más grave. Y esto lo conocen los Estados Unidos porque llevamos conjuntamente un monitor de sequía, Mario. Entonces, creo que se debe de apelar. Ahora, estamos entonces... Estas declaraciones del presidente Trump se producen tras una reunión precisamente con productores del campo, de la frontera entre ellos. ¿Se da en este contexto? ¿Deberíamos pensar en algo más político que otra cosa? Porque es un tema reiterativo. Totalmente. Pero mira, el Tratado de Aguas se lleva a través de la CILA,
La SILA es un organismo binacional que tiene una parte americana y una parte mexicana con un altísimo nivel técnico. La SILA en Estados Unidos depende del Buró de Reclamaciones y la SILA en México depende de la Secretaría de Relaciones y de la CONAGUA, de la Semarnat. Entonces, ellos conocen perfectamente esta situación del tratado. Pero también conocen, Mario, un problema que tenemos que a mí me parece muy grave hacia futuros. Suponiendo que se logre este acuerdo, quiere decir que el próximo ciclo, son 5 años, del 2025 al 2030, México tendrá que entregar, además del volumen anual promedio, que es de 431.7 millones de metros cúbicos, le sumaríamos 200, porque el adeudo global no son 250, el adeudo que queda al final del ciclo son 1.000 millones de metros cúbicos, los famosos 800.000 acres PRIE que menciona el presidente Trump en su comunicado. Entonces quiere decir que anualmente tendríamos que entregar adicionalmente 200.000 metros cúbicos. Eso, dado las condiciones, Mario, de demanda que tenemos actualmente, no es posible. Y aquí hay que reconocer algo, y esa es la recomendación que yo hago, que no se ha hecho la tarea. En el 2023 se sabía que no íbamos a concluir el ciclo, que no íbamos a llegar. ¿Por qué? Porque no teníamos agua suficiente. Pero la realidad también, en la que se ha insistido, es que es fundamental ser más eficientes en el uso del agua. Hay que tecnificar todos los distritos de riego, hay que modernizar todas las unidades de riego y hay que hacer muy eficientes y tecnificar a todos los organismos de operadores de agua municipales de todas las ciudades fronterizas en la cuenca del río Bravo. Y eso no se ha hecho. No hubo un plan, Mario, y no hay el plan, lamentablemente. Yo no veo el plan con una hoja de ruta y con el programa de lo que se va a hacer. Y es ahí donde yo veo el problema grave. Pues muy interesante. Vamos a ver si esto no sigue persistiendo también, pues un asunto de realidades. Evidentemente hay un adeudo que hay que cumplir con él, un acuerdo, mejor dicho, y por otra parte, pues una vertiente política que ha estado utilizando el presidente Trump. Te agradezco mucho nuevamente, José Luis, por explicarnos con detalle.